Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias y análisis de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas y las estrellas turcas. Hoy tenemos un plato fuerte, uno que sabemos que han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de la mismísima Demet Özdemir, de Can Yaman y de esa relación que nos tuvo a todos al borde del asiento. Más específicamente vamos a desentrañar por qué, según Demet, Can Yaman no está presente en su vida y sí, efectivamente lo extraña. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de sumergirnos en este drama jugoso, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. No querrán perderse nada. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosísima serie Erkenci fue palpable, traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama televisivo turco. Los fans, por supuesto, soñaban con que ese amor se trasladara a la vida real. Las especulaciones, los rumores y las fotografías robadas alimentaron durante meses la ilusión de muchos. La serie, con su ambientación exótica en Estambul, sus personajes carismáticos y una trama que combinaba comedia romántica con toques de drama, conquistó a audiencias en todo el mundo, convirtiendo a Demet y Can en íconos globales. La conexión que demostraban en pantalla era magnética, sus miradas, sus gestos, cada interacción parecía genuina, imposible de ignorar. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad fue mucho más compleja. Tras el final de la serie, los caminos de Demet y Can tomaron rumbos diferentes, y lo que parecía una relación idílica se desvaneció, dejando a los fans preguntándose qué había pasado realmente. La prensa del corazón turca e internacional se llenó de hipótesis, desde supuestas discusiones y celos, hasta diferencias irreconciliables en sus planes de vida. Ninguno de los dos se pronunció abiertamente sobre el tema, alimentando aún más el misterio y la curiosidad de sus seguidores. Ahora, volvamos a la pregunta del millón, ¿por qué Can Yaman no está en la vida de Demet Özdemir? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un simple se dejaron de querer. Hay varios factores en juego. Primero hay que recordar que ambos son personas increíblemente ocupadas, con agendas apretadas y compromisos profesionales que los llevan de un lado a otro del mundo. Can, por ejemplo, ha estado trabajando intensamente en Italia, protagonizando series y proyectos que lo han mantenido alejado de Turquía durante largos periodos de tiempo. La serie Viola come il mare, donde interpreta al inspector Francesco Demir, ha sido un gran éxito en Italia, consolidando su carrera internacional. Demet, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la han convertido en una de las actrices más populares del país. Proyectos como Astaktikleri y Anfara han demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. La distancia física, sin duda, ha sido un factor importante. Mantener una relación a distancia, especialmente cuando se tienen horarios tan demandantes, es extremadamente difícil. Requiere una gran comunicación, confianza y compromiso, y no siempre funciona. Imagine las horas de rodaje, los viajes de promoción, las entrevistas, los eventos, todo eso sumado a la presión de mantener viva la chispa del amor a miles de kilómetros de distancia. Es una tarea titánica. Además, ambos han expresado en entrevistas que necesitan espacio para crecer y desarrollarse individualmente como profesionales y como personas. Estar constantemente expuestos al ojo público, bajo la lupa de los medios y la presión de los fans, puede ser agotador y afectar negativamente una relación. La falta de privacidad, las constantes especulaciones y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser una carga demasiado pesada para cualquier pareja. Otro factor importante y quizás uno de los más delicados, es la propia dinámica de la relación. Aunque nunca confirmaron explícitamente que fueran pareja, la química entre ellos era innegable. Los expertos en lenguaje corporal analizaban cada una de sus apariciones públicas, buscando pistas que confirmaran o desmintieran su romance. Los fans se dedicaban a recopilar fotos y vídeos, buscando gestos y miradas cómplices que delataran sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, a veces la química no es suficiente para construir una relación sólida y duradera. Pueden existir diferencias de personalidad, de prioridades o de expectativas que hagan que la relación no funcione a largo plazo. Tal vez Can buscaba una relación más intensa y comprometida, mientras que Demet priorizaba su carrera y su independencia. O quizás simplemente sus visiones del futuro no coincidían.
Además, el mundo del espectáculo es un ambiente muy competitivo y exigente y las relaciones pueden verse afectadas por la presión y el estrés constantes. Los egos, la envidia y las inseguridades pueden surgir, poniendo a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. En cuanto a si Demet extraña a Khan, esa es una pregunta mucho más difícil de responder. Ella ha sido bastante discreta al respecto y no ha hecho declaraciones directas sobre sus sentimientos. Ha aprendido a proteger su intimidad y a no alimentar los rumores. Sin embargo, en algunas entrevistas y apariciones públicas, se le ha visto un tanto nostálgica al recordar los momentos que compartieron durante la grabación de Erkencikus. Es inevitable que sienta cariño y aprecio por alguien con quien compartió una experiencia tan intensa y significativa. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos, crearon recuerdos inolvidables y se convirtieron en grandes amigos. El rodaje de una serie de éxito es una experiencia única, que une a los miembros del equipo de una manera especial. Las largas horas de trabajo, los desafíos, las risas y las lágrimas crean un vínculo que puede durar toda la vida. Pero cariño y aprecio no necesariamente significan que lo extrañe en el sentido romántico. Es posible que Demet vea a Khan como un capítulo importante en su vida, pero que esté enfocada en el presente y en construir un futuro diferente. Ella ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de seguir adelante y de tomar sus propias decisiones. Su matrimonio con el cantante Ouz Hancock fue una prueba de que estaba lista para comprometerse y formar una familia, aunque al final no funcionara. La ruptura de su matrimonio fue un golpe duro, pero Demet demostró una gran resiliencia y fortaleza para superar la adversidad. Esto no implica que haya olvidado a Khan, pero sí que ha seguido adelante con su vida. El tiempo cura todas las heridas y permite ver las cosas con mayor perspectiva. De hecho, algunas fuentes cercanas a Demet han sugerido que ella ha tratado de mantener la distancia con Khan por respeto a su propio matrimonio y para evitar cualquier tipo de especulación o malentendido. Es comprensible que quiera proteger su vida privada y evitar revivir viejas historias que podrían generar controversia o dañar su imagen. El mundo del espectáculo es implacable y cualquier rumor o escándalo puede tener consecuencias negativas en la carrera de un actor. Al final, Demet es una figura pública y está constantemente bajo el escrutinio de los medios, por lo que es natural que quiera ser cautelosa y protegerse a sí misma. Ahora, quiero dejar algo muy claro. Todo esto son especulaciones y análisis basados en lo que hemos visto y leído en los medios de comunicación. No tenemos información privilegiada ni conocemos los detalles íntimos de la relación entre Demet y Khan. Solo podemos analizar los hechos y tratar de entender la situación desde una perspectiva objetiva. Al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Son los únicos que saben realmente lo que pasó entre ellos y las razones por las que decidieron seguir caminos separados. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una mujer talentosa, exitosa y admirada, que ha sabido construir una carrera sólida y una vida personal plena. Ha superado obstáculos, ha aprendido de sus errores y ha seguido adelante con valentía y determinación. Su historia es un ejemplo de que se puede alcanzar el éxito y la felicidad a pesar de las dificultades y de las decepciones. Su carisma, su talento y su dedicación la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y en un referente para muchas jóvenes. En cuanto a Can Yaman, él también ha seguido su propio camino y ha logrado consolidarse como una estrella internacional. Ha protagonizado series en Italia, ha participado en campañas publicitarias y ha viajado por todo el mundo. Aunque su relación con Demet haya terminado, él sigue siendo un hombre atractivo, talentoso y exitoso con un futuro prometedor por delante. Su ambición, su disciplina y su talento lo han llevado a conquistar nuevos mercados y a expandir su carrera a nivel global. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el ojo público, son complejas y difíciles de mantener. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar caminos diferentes para crecer y ser felices. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. El amor es un viaje lleno de altibajos, de encuentros y desencuentros, de alegrías y tristezas. Lo importante es estar abierto a la experiencia y no cerrarse a la posibilidad de encontrar a esa persona especial que complemente nuestra vida. Y ahora, para concluir nuestro vídeo de hoy, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos abordado.
Hablamos de la intensa química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, de los rumores y las especulaciones sobre su relación, de los factores que pudieron haber contribuido a su separación, de la posibilidad de que Demet extrañe a Can y de cómo ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Queremos agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarnos en esta exploración del drama turco. Esperamos que hayan disfrutado del análisis y que hayan encontrado interesante nuestra perspectiva. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les parece la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman? Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca termina.